Bueno, muy bien. Vamos a resolver el problema 5, ¿sí? Del repartido de la primera vuelta. Primera vuelta. ¿Sí? Eh, la letra decía que teníamos un triángulo rectángulo y que la altura que cortaba a la hipotenusa en el punto D. ¿Sí? Entonces sabemos que es rectángulo en A por la definición del triángulo, y como esto es una altura, también esto es rectángulo. ¿Sí? Entonces nos pide demostrar una cantidad de cosas. En principio nos pide demostrar que AD, o sea, lo que mide el segmento AD al cuadrado es lo mismo, es igual que hacer la medida de BD por la medida de DC. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo que tendríamos que demostrar es que este es el teorema de la altura. ¿Sí? Eh, el teorema del cateto dice que AB al cuadrado es igual al BD por BC. Este es el teorema del cateto. ¿Sí? Y la tercera relación que hay acá es la relación pitagórica, porque sabemos que por Pitágoras justamente se cumple en todo triángulo rectángulo que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado nos da el cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Este es el teorema de Pitágoras. Entonces, en este ejercicio la idea es demostrar estos tres teoremas, ¿sí? Lo que hicieron los griegos hace miles de años, mil y pico de años. ¿Ah? Bien, previamente a demostrar estas tres cosas, como paso necesario, voy a demostrar la semejanza de los tres triangulitos. ¿Qué tres triangulitos? Bueno, tenemos el ABC, que vamos a llamar el grande, ¿sí? Tenemos el mediano, este de acá, que es ABD, mediano, ¿sí? Y tenemos este de acá, que le vamos a llamar ADC, el chico. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Primero, que estos tres son semejantes entre sí. Una vez que demostremos que los tres triangulitos son semejantes, o sea, tienen la misma forma, distinto tamaño, eso nos va a permitir aplicar las propiedades de semejanza y nos va a permitir resolver las tres ecuaciones estas, demostrar los tres teoremas. ¿Sí? Entonces, vamos primero por demostrar las tres semejanzas. El chico ADC es semejante al grande ABC. ¿Sí? Bien, vamos a llamarle a este ángulo alfa y a este ángulo beta. ¿Sí? Bien. O sea que el triángulo grande tiene ángulos 90, alfa y beta. ¿Sí? Y el triángulo chico tiene ángulos 90, porque esto es de 90, beta, y por lo tanto esta no le queda otra que ser alfa, porque los tres tienen, o sea, alfa es lo que le falta a 90 y beta para llegar a 180. Y sabemos por esto, que por el grande, que si hacemos beta más 90, lo que falta para 180 es alfa. ¿Sí? Por lo tanto, los dos triángulos tienen los mismos ángulos, alfa, beta y 90. Así que esto es verdad. ¿Sí? Ahora vamos a ver el mediano A, B, D con el grande. El grande sigue teniendo ángulos alfa, beta y 90. Y fijémonos el chiquito, el mediano tiene un ángulo de 90, tiene un ángulo de alfa, así que no queda otra que este sea de beta, porque ya sabemos por el chiquito, ¿sí? Que alfa más 90 le faltan beta para llegar a 180. Por lo tanto,
También el mediano tiene alfa, beta y 90, así que esta semejanza también se da, ¿sí? O sea que el chiquito es semejante al grande y el mediano es semejante al grande. Por la propiedad transitiva, podemos decir entonces que el chiquito es semejante al mediano. A, B, B, D. ¿Sí? Si los dos son semejantes al grande, entonces son semejantes entre sí. Conclusión, todos son semejantes entre todos, ¿sí? El chico tiene ángulos de 90, alfa y beta. El mediano tiene ángulos de 90, alfa y beta. Y el grande tiene ángulos de 90, alfa y beta. ¿Sí? ¿Se entiende? Misma forma, mismos ángulos, distintos lados. ¿Esto qué nos va a permitir? Ahora que sabemos que los triángulos son semejantes, también sabemos que sus lados son proporcionales. Y eso es lo que vamos a utilizar ahora para demostrar el teorema de la altura, el teorema del cateto y el teorema de Pitágoras, ¿sí? Una vez que sabemos que son semejantes, sabemos que los lados son proporcionales. En este caso no conocemos la proporción, pero sabemos que son proporcionales, ¿sí? Así que podemos plantear. Bueno, muy bien, vamos con la primera, que es el teorema de la altura. Teorema de la altura, que dice que AD al cuadrado es igual a BD por DC, ¿sí? Entonces, esta es la meta. Acá tenemos que llegar, ¿sí? Bien, nos vamos a valer de la triple semejanza esta de los tres triangulitos semejantes. En principio vamos a ver, ya lo demostramos en la parte anterior, que el triángulo chiquito, o sea ADC, es semejante al mediano, ¿sí? ABD. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que sus lados son proporcionales. Lados proporcionales. Acuérdense que eso salía de aplicar el teorema de Tales a la semejanza de triángulos, ¿sí? Para otra clase ver cómo sale esto. Pero sabemos que los lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Veamos el triangulito chico con el triangulito mediano, ¿sí? Acá tengo el ángulo recto, ¿sí? Este es el cateto largo, cateto corto e hipotenusa. Cateto corto, cateto largo e hipotenusa en el otro. Entonces vamos por acá. Cateto largo en el mediano es DB. Y cateto largo en el chico es AD. Y esa división tiene que dar lo mismo que cateto corto AD. Cateto corto en el mediano, ¿verdad? Y cateto corto en el chico es DC. Y eso tiene que dar lo mismo que la hipotenusa del mediano, que es AB, dividido la hipotenusa del chico, que es AC. ¿Sí? Muy bien. Esa triple igualdad, además esto es igual a esto de la punta, ¿no? Por esa cadena de iguales. ¿Sí? Bien, de esta igualdad me voy a quedar solamente con esta. ¿Sí? Y voy a despejar. Este DC, todos estos son medidas de lados, o sea que son números positivos incluso, ¿sí? Entonces, el DC que está dividiendo va a pasar al miembro izquierdo multiplicando, y acá el AD que está dividiendo va a pasar al miembro derecho también multiplicando. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que DC por DB tiene que ser igual a AD por AD, que esto sabemos, perdón, AD por AD sabemos que es AD cuadrado. Se me escapó antes el cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Terminamos escribiendo la ecuación que queríamos demostrar. O sea que AD al cuadrado es igual a BD por DC. A BD por DC. Fíjense que no importa, ¿no? El orden, porque el segmento DB mide lo mismo que el segmento BD,
¿sí? Así que es el mismo número. Por lo tanto, partiendo de la semejanza de los dos triángulos, el mediano y el chiquito, y de que entonces los lados son proporcionales, pudimos llevar a escribir esta ecuación que se convierte en un teorema, en una verdad para siempre, ¿sí? En una herramienta más. Cuando esté en estas circunstancias, voy a poder aplicar esta ecuación, ¿sí? Vamos a borrar entonces ahora y vamos por el segundo. En el segundo, que es el teorema del cateto, me dice que tengo que demostrar que AB al cuadrado es igual a BD por BC. Esta es la meta, acá tenemos que llegar, ¿sí? Entonces fíjense que esto nos acá me vincula BD con BC, BD que es esto con BC que es esto de acá. Entonces me está vinculando el mediano con el grande, ¿sí? Así que vamos a usar esa semejanza. Ya teníamos demostrado que todos eran semejantes entre todos. Así que vamos a usar la semejanza de que el mediano ABD es semejante al grande ABC, ¿sí? Y de vuelta, como sé que son semejantes, sé que tienen los lados proporcionales. Así que vamos a ver, en el grande el cateto mayor es AB dividido el cateto mayor del mediano, que es BD. Cateto menor del grande es AC y cateto menor del mediano es AD. Hipotenusa del grande es BC. Hipotenusa del chico es AB. Muy bien, ¿con cuál nos vamos a quedar acá? Fíjense que yo tengo que llegar a AB cuadrado, así que AB lo voy a tener que tener dos veces. Por lo tanto, lo que me conviene es, esta de acá, ¿sí? ¿Sí? O sea, la igualdad que AB sobre BD es igual a BC sobre AB. Y acá pasa lo mismo. Este pasa multiplicando y este pasa multiplicando, ¿sí? ¿Y qué es lo que me queda? Me queda de este lado AB por AB y del otro lado BC por BD. Fíjense que terminamos escribiendo la meta, la ecuación, ¿no? Porque esto es AB al cuadrado y tengo BD y BC, BD y BC. Así que terminé de vuelta partiendo de la semejanza, la proporcionalidad, terminamos escribiendo la ecuación que nos proponía el teorema del cateto. Así que esto es una verdad para siempre de vuelta, ¿sí? Por último, el teorema de Pitágoras nos dice que, lo voy a plantear para el triángulo grande, ¿no? Primero, todo esto estamos viendo dentro de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pitágoras funciona solamente en triángulos rectángulos, ¿ah? Así que el ABC es rectángulo, podemos usarlo, plantearlo, que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Lo conocemos desde el ciclo básico. Vamos a demostrarlo utilizando semejanza. En este caso vamos a utilizar la semejanza del triángulo chico con el triángulo grande, o sea, ya lo tenemos probado de la primera parte, que ADC es semejante a el grande ABC. Y esto implica entonces que tiene los lados proporcionales, ¿sí? Entonces fijémonos que cateto mayor en el triángulo grande es AB y en el triángulo chico el cateto mayor es AD, ¿sí? Cateto menor en el grande es AC y en el chico es DC. Hipotenusa en el grande es BC y en el chico es AC, ¿sí? Muy bien. Me voy a quedar con estos dos.
y acá voy a despejar el AC que está dividiendo pasa multiplicando y el DC que está dividiendo pasa multiplicando, lo cual me queda que AC por AC, o sea, AC al cuadrado, es igual a BC por DC. ¿Sí? Muy bien. Del teorema del cateto, por el teorema del cateto, ya sabíamos que AB al cuadrado es igual a BD por BC. ¿Sí? Si acá entonces sumamos, me queda que AB al cuadrado más AC al cuadrado es igual, fíjense que tengo BC por DC más, los paréntesis los pongo para ordenarlo, pero no son necesarios, BC perdón, esto es DC, BD por BC. ¿Sí? Entonces tengo BD por BC. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá tenemos un factor común, BC, ¿verdad? Perdón, BC, acá. BC y BC. Así que esto lo puedo escribir como AB al cuadrado más AC al cuadrado igual a BC por DC más BD. ¿Sí? Fíjense que DC es esto y BD es esto. Y que si lo sumamos, lo que nos obtenemos es, esto es lo mismo que BC. O sea que esto que tenemos acá es lo mismo que BC al cuadrado. Por lo tanto, queda escrito lo que queríamos, a lo donde queríamos llegar, ¿sí? A la tesis se llama, que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y lo teníamos acá, es a donde queríamos llegar. De vuelta, utilizando la semejanza de triángulos, la consecuente proporcionalidad de sus lados, ¿sí? Y jugando con el álgebra, pude armar la ecuación que quería demostrar. Eso es demostrar. De vuelta estamos hablando para medidas AB, AC, DC. Nadie conoce esas medidas, ¿sí? Las tratamos como entes, no como números, ¿sí? O como un número desconocido lo tratamos, mejor dicho, no como un número determinado. Por lo tanto, estamos demostrando esto para cualquier triángulo, ¿sí? Esto demuestra para todos los triángulos.